¿Qué tal, mis amigos con quienes compartimos estas charlas, siguiendo la vida de nuestro querido beato José Gabriel Brochero? Bueno, lo habíamos visto en sus primeros años de sacerdote en la ciudad de Córdoba, ese episodio heroico de ese primer trabajo sacerdotal duro, donde arriesgaba su vida atendiendo a los enfermos del cólera. Nuestro cura, a los 29 años, o sea, poquitos años estuvo ahí en Córdoba, lo mandan a lo que se llama Tras la Sierra. Allí lo vimos, que nuestro sacerdote es enviado tras la sierra, o sea, al oeste de la ciudad de Córdoba, del otro lado de las Sierras Grandes, llamémosle entre el Cruz del Eje y la ciudad hoy grande de Villa Dolores. Bueno, ciudad sin pueblitos, un grupo de pueblitos sin caminos carreteros, senderos de mula, de caballo, y nada más que eso. De manera que allá una serie de pueblitos estaban en su territorio. Bueno, lo vemos allá a los 29 años en lo que se llamaba la parroquia de San Alberto, 1869. Allí va. Recordemos lo que decíamos, que los jesuitas, los padres estos de la Compañía de Jesús, habían misionado esta zona. Mucha gente había hecho ejercicios espirituales de esta zona, e incluso iban a Córdoba. Recordemos cómo llegaban gente de campo allá a pedir lugar. De manera que el cura Brochero, que había conocido los ejercicios, que le había hecho tanto bien a él, que había ayudado en los ejercicios, se había impregnado mucho de ellos, que había visto su fuerza transformadora de las almas, llega a esta zona de campo y bueno, él dice, si logro que estas personas, estos feligreses, todos campesinos, apenas pequeños pueblitos, logren hacer ejercicios espirituales de 7 días, ya tengo hecho un trabajo extraordinario en las almas. Entonces dice, vale la pena hacer el esfuerzo. Bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo? Ahí no tienen casa de ejercicios, no hay sacerdotes que prediquen. Esto supone un poquito de infraestructura, diríamos hoy. Tiene tan clara la idea de que si logra llevar a alguien a los ejercicios espirituales, está haciendo un trabajo, por así decir, para toda la vida, que vale la pena hacer un esfuerzo. Entonces dice, ¿qué me queda? Convencer a la gente que vaya a hacer ejercicios a Córdoba. Allí se daban periódicamente. No era fácil sacar estos paisanos, hombres y mujeres, ¿no?, de sus pequeños lugares de trabajo, ranchos, etcétera, donde tenían sus cultivos, sus animales. Por eso tenía que hacerlo en invierno y tenía que cruzar la cordillera, las altas cumbres en invierno, porque el resto del año, primavera, verano, otoño, habían muchos trabajos de campo, no los podía sacar. Así que le quedaban pocos meses en el año. El resto se dedicaba a convencer a la gente. Iba a tener que cruzar las Sierras Grandes, obviamente a caballo. En mula, se usaba mucho la mula. De manera que eran entre 20, o sea, 20 leguas, o sea, 100 kilómetros, y 40 y hasta 60 leguas, 300 kilómetros. Es la zona que él barría, podemos decir, abarcaba, y yéndose un poquito incluso más allá de su territorio parroquial. Pero valía la pena. Él ponía todo el empeño en esto, pues sabía que valía la pena llevar un alma allá. Tenían 3 o 4 días para atravesar las sierras. 3 o 4 días de ida, 3 o 4 días de vuelta. 7 u 8 días de ejercicios. Saquen la cuenta. Esto significaba toda una expedición. ¿Cómo le iba a ir? Vamos a ver un poquito testigos de la época. Miren, un diario narra así lo que hacía el cura. Claro, no es llegar a una casa y decir, mira, le invito a un retiro, tiene que venir a caballo, 3 días cruzar la cordillera en invierno, durmiendo al raso, y hacer 7 u 8 días de ejercicio y volver 3 días más, dejar todo. Hay muchas dificultades, pongámonos en su lugar. Había que tener fuerza de convicción. Bueno, un diario de la época nos relata cómo convencía a la gente. Un joven amigo, estoy leyendo el texto, ¿no? Un joven amigo que algunas veces lo ha acompañado al cura en estas piadosas excursiones, nos refería que bajábase en cualquier rancho casa, se iba, apenas veía un ranchito, bajaba, y dirigiéndose a los que se encontraban en ella les decía, vamos al pueblo a los ejercicios, el pueblo era Córdoba, ¿no?
vamos al pueblo a los ejercicios. Pero, Señor, si no tengo en qué, le contestaban. No importa, yo le daré con qué. Pero ¿con quién voy a dejar a mis hijos, Señor, cura? Por eso no se preocupa, yo voy a conseguir quien se los cuide. Pero, Señor, si tampoco tengo para dejarles que coman, yo le daré dejarle algo para que coman sus hijos. O sea, les allanaba todo, ¿no? Y sigue el relato del diario. Y bien, de esta manera, allanando todas las dificultades que se le presentaban, conseguía Brochero reunir 300 o 400 personas para atravesar las sierras con ellas, él los acompañaba a caballo, para alojarse por 9 días a hacer ejercicios en la Casa de Retiros de Córdoba, donde los hemos visto entrar. Y este hecho se repetía 2 veces al año, aumentando cada vez más los concurrentes. 2 veces al año pues llevaba una tanda de mujeres y una tanda de varones. Cuentan los cronistas de la época que a veces, les costaba arrancar la gente de sus familias, de sus trabajos, de su rancho. Dice que lo vieron muchas veces de rodillas, implorándoles que hicieran los ejercicios. Y así convencía. Tenemos relatos donde dice hasta 700 personas llegó a llevar. Y ahora les voy a leer crónicas de los diarios de la época. El Eco de Córdoba de esta época. Dice textualmente así. Ayer se notaba un movimiento extraordinario en la calle 9 de Julio, en la cuadra en que está la Casa de Retiros. Los carros de tráfico y el gentío obstruían completamente el tránsito. ¿Qué pasaba? La gente curiosa se agolpaba más y más, y al frente mismo de la puerta de entrada del edificio quedaba como clavada. Con gran trabajo pudimos penetrar por entre la turba y darnos cuenta de lo que pasaba. Era que salían 500 ejercitantes que se habían encerrado durante 9 días a hacer penitencia. La mayor parte eran vecinos de los departamentos de campaña. El señor cura Brochero, según sabemos, ha traído de su feligresía más de 200 individuos. Crónica del Eco de Córdoba del año 1874. El año siguiente, otra crónica del diario. Cada año baja a esta ciudad con gran número de feligreses de ambos sexos que vienen a regenerarse espiritualmente hablando, cambiando de vida y volviendo al terreno de la moral y de la virtud. Esta es la crónica, pero más interesante es ver las crónicas de los efectos que producían estos ejercicios. Y ahora voy a leer el texto de un diario muy anticlerical, anticatólico. Dice así: el cura Brochero está haciendo prodigios. Con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo ese paisanaje duro y redomón, como dirá el clérigo, aquella gente está como una seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado, la mala vida se ha disminuido y por fin Pocho, es un lugar, una zona de ahí, está completamente distinto de lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna y en practicar buenas obras para obtenerla. A tal extremo que a pesar de la pobreza que reina en todas partes, allí se han recolectado algunos miles porque piensan edificar iglesias y una casa propia de ejercicios. Otro periódico. Fíjense, otro periódico, ¿no? El que acabo de leer es de un periódico que no era de la iglesia, era anti-iglesia, anticatólico. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado 2 o 3 bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor ya no es negocio para ese pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace y levantarse desde su cuna con costumbres tan rectas. Otro texto. Un diario afirma: los siguientes datos harán comprender fácilmente la importancia y necesidad de la casa de ejercicios que están empeñados en construir
en Tras la Sierra, donde está el cura. De la Sierra han venido este año a entrar en ejercicios espirituales 474 hombres y 500 mujeres. Este año, está hablando el diario Eco de Córdoba del año 76, han venido 474 hombres en un grupo, en una camada, y una camada de mujeres de 500. Los efectos y las cantidades de gente que arrastró el cura. He ahí su obra admirable. Pero, volviendo de una de estas tandas, en esas mateadas, en esas paradas que se suelen hacer cuando se hacen largos tramos a caballo, la gente comenta, 3 días de ida, 3 días de vuelta, ¿cómo nos facilitaría tener nuestra propia casa de ejercicios? Y ahí se va a plantear un tema que va a embarcar al cura en una obra gigantesca, hacer su propia casa de ejercicios. Vamos a ver próximamente entonces esta obra gigantesca y cómo va a ser posible en ese lugar donde no hay caminos, no hay materiales, no hay profesionales, no hay dinero. ¿Cómo va a ser el cura para construir su propia casa de ejercicios? Bueno, entonces, si Dios quiere, hasta la próxima.